Le voy a pedir que por favor ore conmigo para que el Señor Todopoderoso nos guíe, nos guarde y nos lleve a toda verdad. Señor Todopoderoso, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por traernos aquí, traer a nuestros hermanos, poder reunirnos en tu nombre, poder cantar salmos a tu nombre, alabanzas a tu nombre. Estas letras de estas canciones que nos hacen pensar en tu persona, en quién tú eres, y poder deleitarnos reconociendo tu grandeza y tu poder. Señor Dios, que esa actitud que tenemos para cantar con nuestro corazón, con nuestra mente, ese deleite que sentimos muchas veces clamando estas verdades en estas canciones, lo sintamos también al estudiar tu palabra. Tu palabra es un deleite, tu palabra es nuestro bien, tu palabra es lámpara a nuestro camino, Señor. Tu palabra es lo que nos revela quién eres tú, de manera especial. Yo te pido en nombre de Jesús, Dios, que mi corazón y el corazón de mis hermanos sea un corazón humilde, un corazón fértil. Tu palabra es la semilla. Y yo quiero, Dios mío, que tu palabra dé fruto en mí mismo y en mis hermanos. Yo dispongo delante de ti mis manos, mi mente, mi corazón, mi bosquejo, Señor, que he preparado para la gloria de tu nombre, para que seas tú el que me guía a toda verdad y que seas tú el que me ayude, Dios mío, a ir y completar. En el nombre de Jesús, te ruego, por favor, que nos lleves y nos guardes, Señor. Amén. Yo siento hoy que la prédica que vamos a ver hoy, que los pasajes que vamos a ver hoy, son quizá, probablemente, los más importantes que he predicado en mi vida. Que no son muchos, son pocos, pero hasta ahorita es lo más importante. Cuando yo leía Filipenses, este pasaje es demasiado famoso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, como cantábamos ahorita, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ningún evento la humanidad había esperado tanto como la encarnación del Verbo de Dios. La semana pasada vimos cómo desde el principio, desde que la humanidad cayó junto con Adán y Eva, Dios en su misericordia le dio una promesa a la humanidad. Y le dijo a la serpiente, y es muy interesante esto, se lo dice a la serpiente: un hijo de la mujer te aplastará acá la cabeza, a tu simiente, pero un hijo de tu simiente, serpiente, le morderá el calcañar. Y desde entonces se nos da esperanza de que lo que se vino abajo con el pecado de Adán y Eva y con ello toda la creación, algún día sería rectificado. Habíamos avanzado en el relato bíblico y vimos cómo a pasos agigantados, pero llegamos a Abraham. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le da una promesa y le dice que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y vimos cómo esa promesa, que en Génesis 3:15 hay gente que le llama a eso el protoevangelio, como el evangelio primogénito, porque todavía no está específico, pero un día la buena nueva llegaría, de que un hijo de la mujer salvaría. Esa promesa va tomando forma, por así decirlo, va tomando cuerpo. Hijo de la mujer, hijo de Abraham, simiente de Abraham, que sería bendición para todas las naciones de la tierra. También vimos cuando Jacob está en su lecho de muerte, a punto de morir, después de que José lo había traído con toda la familia de vuelta a Egipto, no de vuelta, lo había traído a Egipto para salvarlos de la hambruna. En sus últimos días él hace una profecía y le dice a Judá: el cetro nunca se apartará de tu mano.
¿Cómo así? Le dice a Judá, de usted saldrá un rey, un cetro. Eso dice la palabra de Dios. Eso significa un cetro, un báculo de poder, un rey. Y utiliza la palabra en Génesis 49, del 8 al 12, Silo, el Mesías. Y va tomando cuerpo esa promesa, va tomando cuerpo esa esperanza que se nos fue dada como humanidad. Hijo de la mujer, hijo de Judá, hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo de David. David pone en su corazón el deseo de hacerle un templo al Señor. El Señor le dice a David por medio de su profeta, usted no tiene las manos llenas de sangre, tiene que hacerlo su hijo. Y le da este pacto, lo que se conoce como el pacto de David. Un hijo de David reinará por siempre desde el trono de Jerusalén. Todas estas promesas, vimos la semana pasada, ya está en 2 Samuel capítulo 7, versículos del 4 al 13, hablaban que vendría un libertador que sería un humano, hijo de la mujer, hijo de Abraham, hijo de Judá, hijo de David, un rey. Pero también vimos que la palabra de Dios nos dice que este libertador y este Mesías que arreglaría el pecado, que se trajo abajo toda la creación, también iba a ser Dios. Salmos 2, versículo 7, dice que Él va a ser Dios. Y quiero leerlo porque es significativo y poderoso. Como el Mesías libertador reuniría en sí dos naturalezas, hombre y Dios. Salmos 2, versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. El Salmo 2, ustedes ven el titulito que le ponen, ese titulito no es de la escritura, se lo pone el editor, pero es muy acertado muchas veces. El reino del ungido de Jehová. Y el ungido, ¿sabe qué significa? Mesías. Eso significa el Cristo, el Mesías, el ungido. Son lo mismo en 3 diferentes idiomas, español, griego y hebreo. Y en ese reino, dice Jehová, que su Mesías iba a ser su hijo. También vemos en el Salmo 89, versículo 26, que sería el primogénito. Salmo 89, 26. El Mesías iba a ser el primogénito de Dios. Él me clamará, dice el Salmo 89, 26. ¿Quién? El Mesías. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Cómo no va a ser el más excelso si va a ser el que reinará desde el trono de Jerusalén para siempre? Es el más excelso de los reyes de la tierra. Y Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7, 13 y 14, no lo voy a leer porque ahí hay mucho que avanzar. Pero Daniel llama al Mesías el Hijo del Hombre. Y es un título divino, ¿verdad? Y cuando digo divino, no, a veces utilizamos la palabra divino para cuando algo es muy bonito, está divino. Pero cuando digo divino, me refiero a de Dios, de deidad. El Hijo del Hombre es un título divino. Dos naturalezas, un humano y Dios, que convergen en la persona de Jesucristo. A esta unión de esas dos naturalezas, a veces en círculos teológicos se le llama la unión hipostática. Pero más allá del término, esto es importante, porque Pablo, el apóstol Pablo, utiliza la encarnación del Verbo de Dios como un motivo para exhortar a los filipenses y para exhortarnos a nosotros, porque él les dice, desde el versículo 27 del capítulo 1, él inicia una exhortación para con los filipenses, solamente que se comporten como es digno del evangelio. Y empieza una tras otra a tratar con los problemas de la iglesia, hasta que llega al versículo
3 y 4 del capítulo 2, y les dice que no hagan nada por contienda ni por vanagloria, sino con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y ahí entra con el versículo 5, ¿como quién? Como Jesús dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como forma que aferrarse. Vimos la semana pasada. Pablo ya había servido de ejemplo para los filipenses. En el capítulo 1, en el versículo 12, el apóstol Pablo sirve de ejemplo de cómo vivir la vida en medio de la persecución, de manera que el evangelio de Jesucristo progrese. ¿Y cómo se debe vivir la vida según el apóstol Pablo? ¿Cómo se debe vivir la persecución a causa de Cristo? Con gozo, sabiendo que ser perseguidos por causa de Cristo es un regalo de Dios. Aunque suene paradójico, aunque suene extraño, Dios ve como un regalo para nosotros que suframos a causa de Él. Y ahora viene el ejemplo de Cristo. Cómo ser humildes. Pone a Cristo de ejemplo para exhortar a vivir el evangelio, especialmente en la lucha contra un pecado en particular. Un pecado que se arraiga en el corazón del hombre, del ser humano, del hombre y de la mujer, y lo pudre y no lo suelta: el orgullo. Jesús es el ejemplo perfecto de humildad. Nadie como Él, como vamos a ver, nada es tan importante, nadie ha sido tan humilde como lo fue Cristo. Cristo es nuestro más alto y sublime ejemplo de humildad. ¿Cómo es que Cristo es humilde? Allá vamos. Capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Semana pasada, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, este sentir ya existió en Cristo en el pasado, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La semana pasada vimos que Jesús era Dios y es Dios. Y Él no consideró, como cantábamos, estar en su trono como algo a lo cual que aferrarse, sino que en el versículo 7 se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y como siempre, mis hermanos, vamos a ir despacito y con buena letra por el versículo para extraer de él poderosas y valiosas verdades. Sino que, esa palabra marca un contraste, ¿verdad? Yo no quiero esto, sino lo otro. Yo no quiero agua, sino coquita, ¿verdad? Un contraste. El apóstol Pablo marca el inicio de este pasaje con un contraste, sino que. ¿Cuál es el contraste? Aferrarse a ser igual a Dios. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se despojó a sí mismo. Esta negación se opone a lo que dijo anteriormente, aferrarse al ser igual a Dios. Contrario a eso, sino que Jesús dice, el apóstol Pablo a los filipenses, y nos dice a nosotros, se despojó a sí mismo. Y esa palabra despojarse significa literalmente vaciarse. Vea, qué interesante. Dentro de su composición en griego, esta palabra tiene la misma raíz. No sé si recuerdan de la semana pasada, vanagloria, gloria vacía. Pues tiene la palabra vacío, vaciarse. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo se despojó? Que Cristo se vació. Vamos a ir despacito y vamos a ver qué significa estas palabras que muchas veces generan debates teológicos interminables sobre el alcance de esa renuncia de Cristo. En primer lugar, tenemos que tener presente algo. Cuando hablamos de despojarnos, especialmente en el contexto de este pasaje, estamos hablando de la encarnación. Que Cristo se haya hecho ser humano. Que esas dos promesas del Antiguo Testamento, hijo de hombre, hijo de Dios,
se unieran en la persona de Cristo. Eso se conoce como la encarnación del Verbo. Dice Juan, el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 14, después de decir que el Verbo era con Dios y el Verbo estaba con Dios, llega al versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y él sigue utilizando la palabra verbo porque es Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Para poder entender qué es despojarse, tenga en mente esto, mi hermano, la encarnación del Hijo de Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos que comprender que Jesús es igual a Dios, como vimos la semana pasada. Es decir, Él es Dios mismo, con sus atributos, con su gloria, con lo que es Él. La gloria de Dios es algo tan valioso y tan importante para Dios, que todo lo que Él hace es para su gloria. Vean, aún todo lo que vamos a estudiar estos pasajes, uno dice, Jesús vino, se encarnó, vivió perfectamente, murió en una cruz, resucitó y volverá. Todo eso, aunque hay implícito amor por nosotros, el motivo más poderoso por el que Jesús hizo eso es para la gloria de su nombre. Estamos en Filipenses 2, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. La encarnación de Cristo, su humillación, su muerte y su resurrección y su retorno es para la gloria de Dios. Es lo más importante. La gloria de Dios es lo más importante para Dios. Si vamos a Isaías 42, nos devolvemos un poquito al Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 42. Vamos a ver algo muy importante que dice Dios mismo de su gloria. Isaías 42. Versículo 1 en adelante, vamos a leer. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién dijo eso en el Nuevo Testamento? De Jesús. Cuando se abrieron los cielos después de su bautizo, ¿qué dice? Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está hablando de el Mesías. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que le establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Guárdese esa última frase, por favor, en su mente. Dios no comparte su gloria con nadie, ni alabanza a esculturas. Dios, la gloria de Dios le pertenece solo a Él, es de Él, es para Él. No la comparte a nadie, dice Jehová, que se la dará. Pero si unimos al Nuevo Testamento y vamos a Juan 17, este pasaje que hemos revisado en diversas ocasiones, la oración de Jesús, vamos a encontrar algo muy importante que dice Jesús. La gloria que me diste. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie y Jesús dice que tuvo gloria con el Padre antes de la fundación del mundo, la conclusión de estos pasajes es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es humano, sí, pero también es Dios. Y Él reúne esas dos naturalezas y esto es un misterio. Porque no podemos hilar fino sobre eso. La palabra de Dios no nos deja hilar fino porque no nos revela cómo es posible que esas dos naturalezas se unan. Pero es lo que la Biblia dice. Esto es algo descriptivo más que explicativo. Es describir lo que la palabra de Dios dice. Jesús es Dios. Jesús se encarnó, sí, pero Jesús es Dios. Y en esta oración Él deja claro que encarnarse, es decir, hacerse hombre, implicó para Él la renuncia temporal de la gloria de Dios, de sus atributos, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta palabra, como yo les he dicho, ha sido un motivo sobre el alcance y las implicaciones de esta renuncia. Sin embargo, hay dos cosas que podemos encontrar como un ejemplo de cómo Jesús durante su encarnación renunció, y ojo esto, temporalmente a algunos de sus atributos como Dios. Por ejemplo, Salmo 139, versículos 7 y 10. ...39, 7. 139, 7, perdón. Y dice así, 139, versículo 7. ¿A dónde miré de tu espíritu? Pregunta David. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ¿adivine qué? He aquí, allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué está diciendo David en estos 3 versículos? Que Dios es omnipresente. Está en todo lado. Pero ¿qué pasa? Llega Jesús y se encarna. Y renuncia temporalmente a su omnipresencia. Él estuvo físicamente en un punto y en un lugar. ¿Cierto? Él renuncia temporalmente a su omnipresencia. Él estuvo en el vientre de su madre como un bebé. Nació, creció, caminó. Estuvo en la cruz muriendo. La omnipresencia es algo cual Jesús, al encarnarse, no se aferró. Tuvo una renuncia temporal de su omnipresencia. No estuvo en todo lado. Estuvo en un momento y tiempo particular. Otra cosa que Jesús renunció es a su omnisciencia temporalmente durante su encarnación. Si nos devolvemos un poquito, vamos a Mateo 24, 36. Mateo 24, 36 dice lo siguiente. En Mateo 24, desde el versículo 29, está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Pero en el versículo 35 llega y dice algo muy importante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Durante su encarnación, durante su humanidad aquí en la tierra, Jesús renunció en alguna medida a su omnisciencia. No lo sabía todo, aunque sabía, y él decía, y la escritura nos lo atestigua, que él conoce los pensamientos de las personas. Hay ocasiones como estas en las que él dice, esto solo lo sabe el Padre. Durante su encarnación. Eso significa despojarse. Estando en forma de Dios, cuando él se encarna, él renuncia
temporalmente a sus atributos. Hoy Jesús, por supuesto que sabe, después de resucitado, esa unión entre esas dos naturalezas es perfecta. Pero en el tiempo que estuvo encarnado, Él renunció y se despojó de algunos de sus atributos como Dios. Hay un ejemplo que no lo vamos a revisar, pero hay un hombre llamado Jairo. Jesús lo busca, va de camino, se encuentra una mujer que tiene flujo de sangre. La mujer lo toca con fe, poder de mí. Y él dice, ¿quién me tocó? Sentí que salió poder de mí, pero ¿quién me tocó? Temporalmente renuncia a algunos de sus atributos, como la omnisciencia. Y llévese esto, es temporalmente. No piense que Jesús hoy no es suficiente. Por supuesto que lo es. Fue durante la encarnación y nada más durante ese periodo que Él renunció, se despojó a sí mismo de ser completamente igual a Dios, por lo menos en la carne. Ahora, dejó de Jesús de ser Dios mientras estuvo en la tierra. Por eso les digo que es difícil. Por supuesto que no. Él siguió siendo Dios. Como la escritura está llena, pero llena de ejemplos donde Jesús es Dios, donde decimos que es Dios. Pero yo escogí unos pasajes en particulares que son palabras de Cristo, donde Él mismo se hace igual a Dios. Vamos a ir a Juan 5, 17 al 18 y vamos a ver lo que dice Jesús. Juan 5, 17. Jesús, después de sanar al paralítico, en el 17 tiene un encontronazo con los judíos, y en el versículo 17 dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Está en su carne, está encarnado, está antes de ser crucificado y resucitar. Él dice y le da a entender a los judíos, yo soy Dios, como mi Padre es Dios. Seguimos avanzando en Juan, capítulo 8, versículo 56. Este es uno de los intercambios más impresionantes que tiene Jesús con los judíos, porque habla de su preexistencia. Está ahí debatiendo, hijos del diablo, nuestro padre es Abraham, ¿qué le pasa? Si fueran hijos de Abraham, me escucharían a mí. Y en el versículo 56, llega y les dice, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Versículo 57 de Juan 8, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo existo antes de que Abraham exista. Soy Dios. Versículo 59, entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús otra vez dice, yo soy. Yo soy Dios. Yo existo antes que Abraham. Finalmente, en Juan 10, unas vuelticas de página, vamos al versículo 22. Este es uno de los pasajes en el que Jesús dice 7 yo soy en el Evangelio de Juan. Aquí Él dice, yo soy el buen pastor. Y en el versículo 22 tiene otra vez un encontronazo con los judíos por las declaraciones que Él hace. Se celebraba la fiesta de la dedicación. Dice que era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ser el Cristo era ser Dios. ¿Y qué les dice Jesús? Se los he dicho, os lo he dicho, pero ¿qué? No creéis. No creen que yo sea Dios. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre,
yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y vean cómo sigue ahí, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar las piedras para apedrearle, estaban enojados. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y Jesús tenía un filo para responder. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesucristo en su encarnación renunció a atributos. Estando en la carne, sí. ¿Dejó de ser Dios? Nunca. Es que es imposible renunciar a ser a Dios, me explico. Él se despojó de atributos para venir aquí en la carne, pero Él siguió siendo Dios todo el tiempo que estuvo encarnado. Nunca dejó de serlo. Y esto, mis hermanos, es un misterio. Pues yo quisiera poder explicarles esto así como con lujo de detalles. No puedo. La Biblia no me da evidencia de esto. Solamente me dice, vea, Jesús renunció a sus atributos, Jesús se despojó, pero siguió siendo Dios y siguió siendo hombre. Tómelo. Y crea que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es verdaderamente hombre, pero también es verdaderamente Dios. Y esas dos cosas coexisten en la persona de Jesucristo. Créalo para tener vida eterna. No me da detalles. No le interesa a la Biblia darme detalles. Tantos debates que suscitan estas realidades, pero a la Biblia no le interesa responder esos debates. Le interesa que nosotros creamos que Jesús es el Mesías, hijo de hombre, hijo de Dios. Volviendo a Filipenses. Versículo 7. Después de que dice que sino que se despojó a sí mismo, que acabamos de ver qué significan esas declaraciones, dice el apóstol Pablo, tomando forma de siervo. Al despojarse a sí mismo, Jesús, dice el apóstol Pablo, que tomó forma de siervo. Y otra vez aparece esa palabra, forma. Ya lo habíamos visto la semana pasada cuando dice siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora dice aquí el apóstol Pablo que al despojarse de algunos de sus atributos y encarnarse, tomó forma de siervo. Y esta palabra siervo, por feo que suene, literalmente significa esclavo. Eso significa esclavo. Ya el apóstol Pablo utilizó esta palabra. No sé si recuerdan en su introducción. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesús. Filipenses 1:1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo y Timoteo se presentan ante los filipenses como esclavos de Jesús y exhortan a los filipenses. Pero ahora el apóstol Pablo los exhorta a ellos y nos exhorta a nosotros a ver, no solo en ellos y en nosotros mismos un esclavo, sino a Jesús. Jesús tomando forma de esclavo. El mismísimo Cristo es el ejemplo ahora. La exhortación se vuelve mucho más poderosa. Jesús mismo fue esclavo para darnos un beneficio a nosotros. No es lo mismo que yo le diga, véame a mí, hermano, yo soy un esclavo, que lo diga Jesús. Jesús fue un esclavo. Tomó forma de esclavo para darnos un beneficio a nosotros. ¿Cuál es el beneficio? Vida eterna, salvación a todos los que creen en su nombre. En medio de tanta teología, hay que hacer una pausa y poner la mirada en Cristo. El apóstol quiere que los filipenses vuelvan a ver a Cristo. Yo quiero que nosotros también volvamos a ver a Cristo. Su gloria, su poderío. Ver que ser igual a Dios no fue motivo para aferrarse. Y preguntarnos qué nos impide a nosotros ser siervos de los demás. Si Jesús fue siervo, si Jesús fue esclavo, si Él, siendo igual a Dios,
no se aferró a eso, sino que se despojó, tomando forma de siervo. Hermano, ¿qué me impide a mí, qué le impide a usted servir a los demás? ¿Tiene usted un estatus más importante que Cristo, que su renuncia es superior que la de Cristo? ¿Tenemos eso? Si usted lo cree así, usted está, no sé ni qué. Pero si usted es una persona razonable y entiende la Escritura y entiende esto, sabe que no tenemos nada a lo que aferrarnos, nada superior a lo que Cristo renunció. Y que si queremos realmente luchar contra nuestro orgullo, quizá la mejor forma es ser siervo de los otros, ser siervo de los demás. Es decirle a nuestra carne, humíllese delante de los demás. Vea a los demás como superiores a usted mismo. No se preocupe solo por sus intereses, por los de los otros también. Dice el apóstol Pablo, después de decir forma de siervo, dice que es hecho semejante a los hombres. El final del versículo 7 de Filipenses 2. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El apóstol desarrolla y continúa su idea. La forma en que Jesús hizo esclavo, la forma en que Jesús procedió a vaciarse de algunos de sus atributos divinos fue encarnándose, es decir, haciéndose semejante a los hombres. Y vea qué interesante, mi hermano y mi hermana. El apóstol Pablo usa la palabra semejante. Vean que en el versículo 6 utilizó forma de Dios y ser igual a Dios. Y ahora en el versículo 7 usa forma de siervo, pero no dice igual a los hombres. Usa la palabra semejante. Interesante. Qué poderoso es esto que vamos a ver. Jesús fue completamente hombre. Un hombre humano verdadero, pero no como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué semejante y por qué no igual? Vamos a la Escritura. Romanos 8. Versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero no igual, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El apóstol nos dice en la Escritura que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, es decir, como hombre. Y dice que eso lo hizo a causa del pecado. Qué interesante. Por el pecado tuvo que enviar a Jesús en semejanza de carne de pecado. Y no solo eso, dice, ¿verdad?, que condenó al pecado en la carne, como que lo mató en la cruz. Y entonces la justicia de Dios se cumple en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, eso es lo que acabamos de leer en Romanos. Que hemos creído en Él, somos justificados, Dios nos ve como justos por la fe en Él. Y esto, aunque son solo 5 pasajes, es el fundamento para entender por qué es semejante a nosotros, pero no igual a nosotros. Y como muchos ya han acotado,
Hebreos 4:14. Semejante, pero no igual. Hebreos 4:14. Por tanto, dice la Escritura, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Sin pecado. Él no es igual a nosotros. Es semejante. Es un humano, pero no es como nosotros. Él es sin pecado, sin mancha. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza la palabra semejante para darnos a entender algo muy importante, que Jesús se encarnó, sí, pero no tiene pecado. Que Jesús sea semejante a nosotros, pero no igual, es algo tan importante, mi hermano y mi hermana, que a veces uno no piensa en el alcance de este sacrificio de Jesús, de que Jesús viniera en la carne. Una vez un gran maestro de la Biblia dijo que la necesidad más grande de todo hombre y mujer es presentarse justo delante de Dios. Que Dios, en el día que toque estar delante de Él, y Él diga justo. Porque si hice otra cosa, chao. Ahí llegamos. Que Dios nos vea en el día que Él disponga y diga, eres justo, eres justa. Porque si no, la ira de Dios va a ser con nosotros. Por eso tiene mucho sentido que la necesidad más importante de todo ser humano es ser justo delante de Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Podemos por nuestros propios medios? No podemos. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir la ley, no podemos ser perfectos. La ley es tan exigente que todos la hemos roto alguna vez. Y es tan exigente porque ¿qué esperamos? Es Dios, es santo, es perfecto, que sea mediocre y que nos pida ahí un poquito. No, Él es perfecto. Y Jesús nos dice, vea, si usted alguna vez ha odiado a alguien, usted es un asesino. Jesús nos dice, si usted ha visto con codicia el cuerpo de algún hombre o de alguna otra mujer, usted es un adúltero. No podemos, no tenemos cómo satisfacer esa necesidad de nuestra, de presentarnos justos delante de Dios. No podemos, nos es imposible. Dios en el Antiguo Testamento había provisto de un sistema de sacrificios para purificación de pecados. Cuando ustedes leen ahí Levíticos y todas estas cosas, se ofrecían corderos perfectos, palomas, etcétera, para perdón de pecados. ¿Cuál es el problema? Que tenía que hacerse una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque no podían ser un sustituto nuestro, porque pues son animales. No son humanos como nosotros. Este sistema apuntaba a una realidad más profunda. Se necesitaba a alguien como nosotros, que fuera nuestro sustituto. Pero, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde sacamos a alguien como nosotros que sirva de sustituto para perdonar nuestros pecados? ¿De dónde? Si yo muero por usted, se lleva mis pecados. Y nadie puede servir de sustituto por nadie. Nadie, no existe. Pero aún está esta necesidad. Necesitamos ser justos delante de Dios. Pero no tenemos un candidato. Nuestro mejor candidato, Adán, fracasó. Él era nuestro mejor candidato, porque él no tenía el pecado en la carne como lo tenemos nosotros, hasta que pecó y cayó. Pero aún, vean, aún estando en esa condición, sin haber pecado, cayó. ¿Usted cree que va a existir algún ser humano sobre la faz de la tierra capaz de ser nuestro sustituto? No existe. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay un sustituto. ¿De dónde sacamos a alguien que pueda morir por nosotros? Alguien que sea semejante a nosotros. Aquí es donde entra el Mesías. Hijo de mujer, hijo de Abraham, hijo de Judá, de David. Un ser humano como nosotros.
pero semejante, no igual. Porque si fuera igual a nosotros, Romanos 3:23 aplicaría para él, pero no aplica. Es como nosotros, pero sin pecado. Juan el Bautista, y a mí me encanta como esta revelación que tiene él entiende esta realidad, que el Antiguo Testamento, el sistema sacrificial, apuntaba a una realidad más poderosa. Él entendió sacrificar constantemente animales, sí, es un ritual de purificación de Dios, y sí tiene una importancia para la pureza delante de Dios, pero no puede limpiar los pecados de manera completa, porque no son animales. Y entonces ve a Jesús, Juan el Bautista, y ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él sí puede quitar el pecado. Él es semejante, pero no igual. Entonces viene Cristo, vive una vida perfecta, cumple la ley que nos es imposible cumplir. Él es tentado, y no por sus concupiscencias como nosotros. Satanás va y lo tienta. Así el jefe de todo lo caído va y lo tienta al desierto, y él no cae, él no peca. Es perfecto. Es el Cordero de Dios, como le dice Juan el Bautista. Es entonces que Él puede ser nuestro sustituto, porque es como nosotros, es un humano, no es un animal. Pero además de eso es perfecto, es sin mancha en su ser. Quiero volver al principio, la necesidad más grande de todo ser humano es presentarse justo delante de Dios. Nosotros no podemos por nuestros propios medios, no puedo presentarme justo delante de Dios por mis obras, porque con lo que hago bien, un día hago 7 cosas mal, y siempre la balanza va a estar mal, siempre. Pero Dios en su misericordia nos dio el camino, y el camino de la fe. A mí me encanta mucho Romanos 5:1, yo no sé si es mi pasaje favorito, pero me encanta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de todo ser humano es presentarse justo delante de Dios. ¿Y cómo se hace? Por la fe. La fe en ese sustituto nuestro, que es como nosotros, pero no es igual a nosotros, que puede ser nuestro sustituto. Dios entonces toma la justicia de Cristo y nos la traslada a nosotros. Toma mis pecados y los mata en la cruz, y sus pecados. Dios nos ve y ve a Cristo, perfecto. Ve nuestro pecado y ve la cruz. A Jesús siendo nuestro sustituto, recibiendo el castigo de nuestros pecados, es cuando Dios ve nuestro pecado a través de Jesús. Solo hay una palabra que puede salir de mi boca para contemplar este misterio tan grande, y es aleluya. Aleluya. Hay una canción que me encanta, se llama Glorioso Intercambio. Dice, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? ¿Cómo, siendo yo su enemigo, y el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz? Y cargó mi maldad sobre él, su rectitud, por la fe, mía es. Glorioso intercambio. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio. Es un misterio que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en él. Semejante, pero no igual. Y tiene una razón de ser. No es que se equivocó Pablo poniendo las palabras. No, tiene una razón de ser. Que él fuera semejante a nosotros, pero no igual. Porque si fuera igual, estamos como empezamos. Así de importante es el Mesías. Así de importante es Dios. Aleluya. Versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mi hermano y mi hermana, ya que Dios se haga una criatura como nosotros, ya eso es humillante. Ya solo eso es humillante para Él. Es Dios, está en su trono. Se vino y se hizo como uno de nosotros. Se encarnó. Solo eso ya es humillante. Es rebajarse a sí mismo como una de sus criaturas.
Sin embargo, la humillación de Cristo no terminó en su encarnación. Pablo dice que estando en condición de hombre, eso es lo que dice en el versículo 8, y estando en condición de hombre, eso quiere decir, siendo un humano, se humilló. La palabra humillarse es una palabra muy interesante. Tiene la misma palabra, tiene la misma raíz de la palabra griega humildad. ¿Que dónde la utilizó antes? Aquí mismo, en el versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Humildad y humillarse son como la antítesis del uno del otro. Ser humilde y ser orgulloso. Humildad es humillarse. Para el apóstol Pablo, en este ejemplo particular, en el versículo 3, su definición es hacer que alguien pierda prestigio o estatus. ¿Y qué fue eso sino lo que hizo Cristo? Estar en forma de Dios, se humilló. Y justamente es lo que hizo Jesús. ¿Y saben qué es lo más interesante? Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, pero fue voluntario. Él lo hizo porque Él quiso. Juan 10. Palabras de Jesús que lo dejan a uno sin palabras, valga la redundancia. Juan 10, hablando de el buen pastor. En el versículo 17 y 18, Él se describe a sí mismo como el buen pastor que su vida da por las ovejas. No como el asalariado, dice Él, que no va a morir por sus ovejas, pero el bueno, el que sus ovejas son de Él pone su vida por ellas. Y en el versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Qué poderoso es Cristo, por amor a Dios. Aún en su encarnación, Él dice, no, yo no soy víctima de los romanos ni de los judíos. Esto pasó porque estaba escrito. Y no solo eso, yo tengo el poder de morir y agarrar, poner mi vida y dice, y de volverla a tomar. Nadie me la quita. No es que víctima de los romanos. Le salió mal el plan a Dios. No, Él puso su vida porque Él quiso. Y tiene el poder de volverla a tomar. Quédese con esa idea en mente. Y vean cómo termina. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Jesús fue obediente. Esa parte final nos habla de la obediencia de Cristo. Porque si volvemos a Filipenses, ¿cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose, ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como siervo y esclavo que es Jesús, Él mostró obediencia al Padre. Su muerte implica obediencia. Ese fue el que recibí de mi Padre, dice Jesús. Estando en esta carne, sujeto a tentaciones, mostró su obediencia. A mí me llama poderosamente la atención cómo hubo por lo menos un par de momentos en la vida de Jesús que Satanás lo tentó a no ir a la cruz. Una vez con nuestro amigo Pedro, Mateo 16. Jesús llega y anuncia su muerte en el 21. En el 22, comenzó a reconvenirle diciendo, Pedro comienza a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué? Ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le dice, no vaya, no muera. Piense bien lo que va a hacer Jesús. No muera. ¿Y qué le dice Jesús? Volviéndose él, pero él volviéndose, Jesús dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. La obediencia de Jesús fue tentada, aún cercana a morir. Satanás, a través de Pedro, le dice a Cristo, ¿cómo se va a morir? No.
Y Jesús ve a través, ve más allá y le dice, aléjate de mí, Satanás. Y el ejemplo que más poderoso me parece a mí es el Mateo 26, 36. Cuando el Señor Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Guardes estas palabras. Pasar esta copa sin que yo la beba. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Lucas 22, 44 añade un detalle adicional, y es que Jesús sudó sangre en el Getsemaní. Era tanta la presión. En la cruz del Calvario, Jesús enfrentaba más que solo su muerte. Si hubiese sido solo la muerte, Jesús dice, yo pongo mi vida y la tomo. Cuando Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo que Jesús lo hace sudar sangre no es morir, mi hermano y mi hermana. ¿Sabe lo que hace sudar sangre a Jesús? Tomarse la copa de la ira de Dios. Si fuera solo morir y ya, Jesús no diría estas palabras, porque Él tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Lo que a Jesús lo hace sudar sangre y es lo que nos ha evitado a nosotros a través de la fe es agarrar la copa de la ira de Dios y vertirla sobre Él mismo. Sentir su abandono. En la cruz Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y expiró su espíritu. La copa de la ira de Dios es mucho más que simplemente morir, es experimentar su abandono, es hacerse, ¿saben qué? Maldición por nosotros. La muerte de cruz implicó para Jesús vituperio, maldición, como dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús agarró la copa de la ira de Dios y se la tomó. Si prestan atención, la palabra copa muchas veces tiene que ver con el juicio, con la ira de Dios en las Escrituras. Por eso Él dice, vea, y es algo que está en el Antiguo Testamento, yo derramaré la copa de mi ira. Y Jesús la agarra sobre sí mismo. Jesús y el Padre son uno. Y durante el momento en el que Él recibe el castigo sobre su cuerpo, como es molido por nuestros pecados, Él experimenta el abandono del Padre, algo que experimentarán los que no están en Cristo. Y ellos sí probarán la copa de la ira de Dios.
A esta sección de Filipenses, hasta el versículo 11, desde el versículo 5, se le conoce como la humillación y la exaltación de Cristo. Y estas últimas 2 semanas nos hemos enfocado en la humillación de Cristo. Vimos que su humillación no fue solo encarnarse, fue encarnarse y morir en la cruz, bebiendo la copa de la ira de Dios, siendo el perfecto. En los versículos 3 y 4 el apóstol dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y les dice Pablo: hagan o hayan ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en estos pasajes Pablo nos pone a ver a Jesús, a ver su gloria, a ver quién es Él, ver su poder, su majestad, lo sublime, inalcanzable, santo y perfecto que es Él. Nos hace ver su obra, su sacrificio, su humillación, que siendo Dios se hizo hombre, y no solo eso, sino que siendo un hombre perfecto, cargó sobre sí mismo la copa de la ira de Dios. Ver a Cristo nos debe hacer replantearnos nuestras acciones. Estamos siendo obedientes como Cristo. No podemos ser obedientes como Él, porque no vamos a morir por nadie, pero sí Él nos demanda obediencia en otros aspectos. Y siempre va a haber un aspecto en nuestra vida en el que somos desobedientes. Siempre. Pero eso no es excusa para no lidiar con nuestro pecado, para no lidiar, para no ver a Jesús, ¿verdad? Cantamos estas canciones tan maravillosas, exaltamos el nombre de Dios, vemos su gloria, vemos su poder, decimos amén, nos emocionamos. Pero Pablo usa eso y nos dice: sean como Cristo, humíllense como Cristo, sean obedientes como Cristo. No me vean a mí, no vean al predicador, no vean a quien le dice, vean a Cristo. Y véanlo a Él y pongan su mirada en Él. E imítenlo. Imítenlo en obediencia, pero sobre todo, como dice el apóstol Pablo en esta sección, en humildad. Seamos humildes como Cristo. Veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. No nos preocupemos solo por nuestros intereses. Jesús se preocupó por nuestros intereses y se despojó y tomó forma de siervo. Y nos dio la esperanza más grande que hemos tenido y que podemos tener en esta vida. La esperanza de ser hallados justos delante de Él en el día de su justicia. Yo les dije, mis hermanos y mis hermanas, que la encarnación del Verbo de Dios es el evento más glorioso que jamás ha visto la humanidad. Y es cierto. Me refiero como la humanidad en general. Nosotros no lo vimos, pero la humanidad en aquel momento. Pero aún hay un evento más glorioso que ese, que esperamos los hijos de Dios, y es el retorno del Hijo de Dios, pero ya no como un cordero, ahora como un león. Que cuando ese evento pase, dice el apóstol Pablo, ¿qué va a pasar? Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero eso, mis amados hermanos, queda para la otra semana. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta porción de tu escritura tan poderosa, tan real, tan exhortativa para mí y para mis hermanos. Ver la obra de Jesucristo, ver su perfección, ver que es Dios, y ver que no tomó eso como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó y agarró forma como nosotros, semejante a nosotros, pero no igual a nosotros. Y estando en esa condición, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, bebió la copa del aire de Dios para que nosotros no la bebiéramos, para que nuestros pecados fueran crucificados en la cruz y recibir nosotros de Él, por medio de la fe, la justicia
que nos urge y que necesitamos, porque es la necesidad mayor de todo ser humano, consciente o inconsciente de ello, ser justo delante tuyo, oh Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, yo te ruego que esta realidad no nos sea superficial. Que la exhortación de Pablo a los filipenses sea para nosotros, que tengamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que seamos humildes de corazón, que nos humillemos delante de los demás, que seamos siervos de los otros, como Jesús. Que seamos obedientes a tu palabra, como Jesús. Que Jesús sea nuestro ejemplo a seguir y que siguiendo nosotros a Jesús podamos exhortar a través de nuestra forma de vida que otros sean como Cristo, porque nosotros somos como Él. Señor Dios Todopoderoso, trata con nuestro corazón orgulloso y duro, con mi corazón que es duro y orgulloso. Dios, yo quiero ser humilde como Cristo. Haz realidad estas canciones que canto con mis hermanos, estas palabras que leo, esta prédica. Quebranta nuestro corazón y ayúdanos a ser como Él, a ver su obra tan poderosa, tan completa, que no haya otra palabra que salga de nuestra boca, que sea aleluya, gloria a Dios, y que transformemos esa alabanza en una vida de obediencia. En Cristo Jesús, Dios mío, yo te alabo y te bendigo, te exalto, porque tú eres Dios, tú eres bueno, y nos has dado una esperanza que no teníamos. En Cristo Jesús. Amén.